Buenas noches, bienvenidos a la hora 22. Tengo gran satisfacción de recibir a Rafael Núñez, un profesional acabado, periodista de profesión y un hombre que ha tenido decenas y decenas de situaciones de Estado donde ha sido testigo, donde ha sido partícipe en el mejor sentido de la palabra. En fin, compartir con él este programa es de mucho agrado y supongo que será de provecho también para todos ustedes. Gracias, Rafael, por estar en la hora 22. Pues gracias a ti, Gregory. La verdad que es un honor para mí volver a estar aquí en tu programa y poder responder a las preguntas que me hagan. Eres, Rafael, una persona pública, aunque tu perfil siempre ha estado dentro de la planificación, la parte ejecutiva. Muchas veces detrás de cámara, ya estás delante porque tienes tu programa, al cual no me has invitado. Te voy a invitar, estoy en falta contigo. Entonces, siendo así, debo hacerte una pregunta que el televidente inmediatamente te ve que estás en la hora 22, supongo le surge una inquietud. ¿Tú estás trabajando, asesorando, colaborando con el actual gobierno? Bueno, desde que yo salí, te puedo hacer un recuento breve para no tomar mucho tiempo en la respuesta. Salí del gobierno en el año 2012, formé mi oficina, agencia de comunicación, de publicidad, y desde ese tiempo hasta esta fecha he estado haciendo consultorías de comunicación, asesoría, acompañamiento, relaciones públicas, la organización de eventos y ese tipo de cosas a empresas privadas, pero también a la gestión pública. No tanto en el gobierno de Danilo Medina por las situaciones que no vienen al caso, pero que mi vinculación con el expresidente Leonel Fernández a nosotros se nos dio de lado. Y ahora el presidente Luis Abinader tuvo la gentileza, el honor de pedirme que le colaborara y yo muy gentilmente le dije que sí. Estoy desde el noviembre del año pasado haciendo una consultoría de comunicación al presidente de la República y si él me necesitase estoy a su disposición porque me ha tratado con mucha elegancia, con mucho tacto y con gran respeto hacia mi trabajo. Esa consultoría de comunicación por la cual estás contratado es a través de tu empresa. De mi empresa. Tu empresa. Mi empresa. Y por supuesto, Sí. Tú eres que representas, Sí. coordinas todo lo que se hace tu empresa, pero esa vía institucional de gobierno, sí. Empresa. Es como otras empresas privadas que yo les llevé varios temas entre el 2012 y el 18 y el 19, pero ya privado, a nivel privado, consultoría, acompañamiento, y eso estoy haciendo con el presidente de la República, colaborándole en mi experiencia que tengo de manejo de comunicación estratégica, manejo político de la comunicación. Y ahí estamos, ayudándole en lo que él me requiera. Ya, en ese sentido, al ser un hombre, como dije en mi presentación sobre ti, de asuntos de Estado, sobre todo en la parte que tiene que ver con el Poder Ejecutivo, el presidente Abinader, y lo habíamos tratado en el primer programa que participaste conmigo, ahí y Abinader Fortunato, a quien saludo, mi eterno compañero de labores, tocábamos el tema donde evaluabas, ponderabas el inicio de un estilo distinto en la manera sobre todo comunicacional. Recuerdo que mencionabas que ni era tan bueno que el presidente estuviera muy ausente, con esos gestos lo hacías, ni tampoco que estuviera muy expuesto. Ha continuado aparentemente la novedad que nos trajo el presidente Abinader de ser básicamente el principal vocero de su gestión de gobierno. Comunicacionalmente
Sí. ¿Cómo lo ponderas eso? Bueno, tú sabes, Gregory y a los amigos de la audiencia, cada presidente de la República tiene su sello y tiene sus criterios. Eh, el presidente cree en que debe estar en contacto con la comunicación independientemente del criterio que yo tenga, que pudiera ser diferente. Eh, Como dije aquella vez, yo creo que un jefe de Estado debe ser equidistante, no dar mucho el pecho, pero tampoco ausentarse tanto. No dar palabra tuya anterior, Pechuga, papaya. papaya. Es el equilibrio, que es lo que funciona en Ya, todo en la vida, correcto. el equilibrio. En todo en la vida, conseguir el equilibrio no es fácil. Yo me imagino también que para un presidente de la República, también el equilibrio, conseguirlo, ya sea en este ámbito de la comunicación con su pueblo, se le hace muy difícil. No ausentarse tanto que la gente entienda que no hay una comunicación directa con su pueblo, pero tampoco exponerse tanto a que pueda la gente interpretar que está siendo demasiado evidente ante los medios, porque también eso tiene otras complicaciones. El presidente de la República siempre debe ser la última palabra para cualquier tema. En ese estilo actual es primera palabra. Bueno, a veces ocurre, a veces no. Ya. A veces ocurre o a veces no. En ese estilo hay temas, por ejemplo, el caso de Villamella, la situación de inseguridad que se vive en Villamella. El presidente, antes que hablar, convocó al Consejo de Seguridad en el día de este viernes pasado, y entonces ahí está tratando el tema con los gerentes de cada una de las instituciones que forman la mesa de seguridad. ¿Correcta esa decisión? Eso es correcto. Ya. Convocar, ver y tomar decisiones. Entonces ya le corresponderá o al ministro de Interior y Policía o al jefe de la policía decir qué se trató o al vocero de la presidencia, en este caso el amigo Homero Figueroa. Ya. Hemos visto con ese estilo que permanece. Supongo se habrá evaluado la conveniencia o no, pero aparentemente da resultados porque se mantiene. Que sea el presidente básicamente el principal vocero Sí, de su gestión. es un estilo nuevo. Es un estilo nuevo que se podrá medir sus resultados después del 24. Y eso no es riesgoso. No, porque él ha mantenido la aceptación en las encuestas, tanto las encuestas que se hacen a nivel internacional, como la Sid Gallup, que salió en estos días, u otra, o la mexicana, y las encuestas locales lo ponderan muy bien, a pesar de que el presidente ha tenido que manejar 3 situaciones difíciles, Gregory, el COVID y las secuelas que dejó el COVID como consecuencia a nivel mundial, la inflación, la situación también que tiene que ver con la cadena de suministro que se produjo, de un entaponamiento en la cadena de suministro que generó escasez de productos básicos, y eso generó a su vez inflación, y la guerra entre Rusia y Ucrania, que también es otro elemento que no debemos dejarlo fuera de este análisis, y finalmente el ciclón Ian, Fiona, perdón, que también le dio duro a la zona este, que es donde están los principales enclaves turísticos de la República Dominicana. Sin embargo, yo no he escuchado un solo ruido respecto a eso. Ha manejado bien las crisis y por eso es que la gente lo va a evaluar realmente.
Tú haces mención hace un momentito de las encuestas y las mediciones donde él queda muy bien parado. A propósito de eso, hay momentos en que uno como comunicador, como ciudadano, dice, pero ¿a quién le voy a creer? Por ejemplo, Fuerza del Pueblo indica hace unos días, por voz del mismo expresidente Fernández, que ya está a 3 puntos por encima de la preferencia que tiene la ciudadanía electoralmente hacia Luis Abinader, que ya está por encima. Previamente había venido indicando que se estaba acercando, luego que había un empate técnico. Nos cruzamos a la Avenida Independencia y desde el PLD escuchamos a Mariotti, su secretario general, indicar que el PLD está a centímetros del Partido Revolucionario Moderno y del presidente Luis Abinader. ¿A qué encuesta o a quién le creo, Rafael? Bueno, las encuestas son métodos científicos para el análisis no solo de mercado, no solo en el ámbito político para saber el posicionamiento de un dirigente, de un líder, de un presidente o de un ministro, también para saber cómo están posicionados los productos, las empresas, cierto. todo. Mide cuantitativamente y cualitativamente cuál es el posicionamiento de un producto. Y tú tienes que verlo con rigor científico. Si tú te llevas de las encuestas que se hacen en los medios digitales, entonces te está llevando de algo que no tiene rigor científico. Porque eso no tiene rigor científico. Rafael, vuelvo atrás, Rafael, y te repito, es que me lo ha dicho el secretario general del PLD, el expresidente Fernández, me lo está diciendo tú y el mismo presidente Paliza del PRM, entonces ya estoy especificando de dónde salen esas informaciones, entonces, pero ¿dónde es que está la verdad? Pero tú, Gregory, y yo, que somos dos personas muy adultas ya, coge y deja. Rafael. Coge y deja. Rafael, yo te estoy entrevistando, ayúdame. No, tú coges y deja. Entonces, vamos con posibilidad. Lo que dice el PLD no está así del PRM, como dicen. No, porque el PLD ha estado sometido a un zarandeo de su imagen pública muy fuerte. Y realmente eso no hay que ni siquiera hacer mediciones. Eso está evidente. Ya. Eso es un asunto evidente. Muy bien. Y también es evidente que el expresidente Leonel Fernández ha tenido un repunte en su comportamiento, pero para estar a 3 puntos del presidente de la República, eso no es verdad. Por encima. Porque no es verdad. No. Eso no es verdad. Porque lo ha dicho él, y si él lo cree. Bueno, pues también puede estar haciendo marketing con eso. Entonces eso no es así. No, a ti te consta que no es así. No, porque yo veo números y encuestas. En el peor de los casos que estaba el presidente de la República, Luis Abinader, que fue con el tema de la inflación, el peor de los casos con el COVID, después del COVID, ¿verdad? Y la inflación, que aumentaron los precios de los artículos de primera necesidad, ni siquiera en ese momento estaba así. Ni siquiera en ese momento. Las cosas ya han ido rebasándose, cambiando, y la realidad es otra realmente. De supremacía, de preferencia por parte de Abinader. Claro, por encima del presidente Abinader, por encima de todos los candidatos. Ahora eso hay que medirlo ya, comenzar a medir dentro de mes y medio, 2 meses, hay que comenzar a medir para ver ya con el cuadro político más o menos formado de los 3 principales partidos, si el presidente Luis Abinader tiene la decisión de ir por la reelección, que él todavía no lo ha decidido, pero aparece puntero en todas las encuestas, el mejor candidato que pueda presentar el PRM. Leonel Fernández como candidato
Seguro de la Fuerza del Pueblo y Abel Martínez, ya escogido por el PLD, ya el cuadro político se sabe entre quiénes va a ser la disputa. Esperar que en el PLD se armen algunas cosas, de algunos resabios que yo digo que esos son berrinches de la doña, hacer en un mes y medio a ver cómo está el escenario, ya el escenario conformado, y ver cuáles son los resultados de las encuestas ahí, tanto cuantitativas como cualitativas. ¿Es posible, de acuerdo al conocimiento que tú tienes de estudios de encuestas, que Fuerza del Pueblo esté por encima del PLD o el PLD está por encima de Fuerza del Pueblo? Para mí la Fuerza del Pueblo está en segundo lugar, porque uno tiene que ser honesto. Ahora, lo que no analizan los teóricos de los, como dice en las películas de los ovnis, de los antiguos astronautas, sí. Lo que no dicen es que entre el candidato de la Fuerza del Pueblo y el candidato del Partido de la Liberación Dominicana se van a disputar el mismo nicho de votantes. ¿Cómo así? Si hay dos partidos. Sí, pero tienen el mismo nicho de votantes. El PLD, la Fuerza del Pueblo, come votantes del PLD y el PLD comerá votantes de la Fuerza del Pueblo. Mira qué interesante. Es un nicho de votantes liberal que se inclina por el voto liberal, que aquí mucha gente no ve eso que está atrás. Entonces, esos dos partidos van a luchar por el mismo espacio. Entonces, que yo como votante que me siente, sí, como comensal, que me siente en una mesa y vea dos tipos de carne, pollo y res, y puedo fácilmente comer de cada una o una sola. Y mucho más, Gregory, mucho más, que son hijos de un mismo vientre. Ya, son hermanos entonces. Sí. Son hijos de un mismo vientre, es la versión PLD verde o morada, hijos de un mismo vientre. Por ejemplo, yo tengo una relación muy buena con Abel Martínez. Rafael Núñez. Yo como Rafael Núñez, como persona, y a uno se le hace, como se me hace también, yo no lo hago con nadie, pero no vendré a un programa de televisión a acabar con él o con el expresidente Fernández, ni con nadie. No lo hago con nadie. Correcto. Pero se forjaron relaciones, amistades y cosas. Entonces, ahí hay, entre ellos, va a haber una lucha feroz por los votos que son de la misma, del mismo nicho. El voto liberal, el voto que se ha identificado con el PLD, porque ¿de dónde era que se estaba nutriendo Leonel Fernández en los últimos meses? Bueno, anunciado desde hace un año de que había, textualmente, puedo citar, una hemorragia que no habría torniquete humano que la detenga. Pero ya Abel le puso el torniquete. Y Abel va a salir con el cuchillo en la boca porque Abel no quiere ser el que, si hay una eventual segunda vuelta, llegue él en segundo lugar. Él querrá ganar en la primera, como querrá ganar Leonel Fernández en la primera, o como querrá ganar eventualmente Luis Abinader si es el candidato o se lanza. Todos quieren ganar en primera vuelta, pero el esquema que hay es de segunda vuelta. Recuerda que cuando hay tres partidos, el esquema es tripartito. Sí. Como ocurrió en el año 2000 con Balaguer, ni siquiera Hipólito pudo llegar al 50% más uno. O sea que es una situación que tú tienes que analizar a fondo, sin pasión, sin fanatismo, y saber que hay dos sectores, dos partidos que se van a disputar el mismo blanco de público, y entonces habrá otro partido que estará forjando por otras vías poder cruzar por ahí. Bien, vamos a hacer una pausa, Rafael. Continuamos en breve después de este breve corte con Rafael Núñez aquí en la hora 22 esta noche.
Rafael Núñez, interesante el parangón, el símil que haces de que hay dos partidos cuyos militantes están pescando entre uno y otro el mismo escenario, que es Fuerza del Pueblo y PLD, el mismo nicho, palabra tuya. Entonces, yo puedo decirte, pero eso le pone en riesgo la primacía que pueda tener o la ventaja que pueda pensarse que tiene el PRM, pero también te puedo decir, pero entonces eso favorece al PRM. ¿Cuál es de las dos? ¿Favorece o perjudica? Bueno, yo pienso, a tu modo de ver. Yo pienso que favorece. ¿Por qué? Al partido de gobierno. Yeah. Porque la fuerza se divide. ¿Por qué fue que ganó el PRM? Porque el PLD se dividió. Cierto. Es que, y no es un asunto que yo me lo esté inventando. Si nosotros vemos las elecciones del 2000, que te lo estaba explicando fuera del aire, Balaguer, Danilo e Hipólito. Hipólito alcanzó 49 y pico. No llegó al 50 más 1. Balaguer alcanzó un 24 y Danilo un 25. Balaguer dijo que no iba a apoyar a nadie en segunda vuelta y hubo que dejar que Hipólito asumiera la presidencia de la República. Entonces, en el 2004, Leonel ganó de manera contundente, con 56, creo que fue, 56, muy alto, 56. Pero después, en el 2008, fue con el PRD. Cuando hay dos partidos, fíjate que en el esquema que hay dos partidos que polarizan la competencia, los votos se van hacia esos dos partidos. Cuando hay tres partidos, la fuerza se divide. Fíjate que cuando se dan las elecciones del 20 en la que gana el presidente Abinader, es porque el PLD se dividió. El presidente Fernández salió y ¿cuánto obtuvo? Un 8% más o menos. Y ese 8%, si eso hubiese sido de otra manera, tú me dirías, no hubiese ganado el PLD de ninguna otra forma, porque el candidato del PLD, el exministro de Obras Públicas, lo que obtuvo fue 37%. Bueno, ahí entraron otros factores que impusieron un candidato que quizá no era el que se correspondía. Ahí entraron en otros factores, pero fíjate que el PRM ganó en la primera vuelta, después que impusieron la primera vuelta en el año 1996 con la reforma constitucional. El PRD nunca había podido ganar una primera vuelta así. PRD-PRM. Entonces lo lograron ahora con el presidente Abinader, pero fundamentalmente por la división del PLD. Entonces, ese esquema se va a repetir, y se va a repetir no porque yo quiera, ni porque tú quieras, ni porque quiera el presidente o porque quiere el otro, es porque Abel Martínez, que tiene un gran futuro político, va a buscar sus votos y va a hacer también que votos que a lo mejor coyunturalmente han apoyado a Leonel Fernández vuelvan otra vez al PLD y viceversa. Se van a disputar esos votos que están ahí. Por lo que planteas, es fácil deducir que piensas entonces que el PRM se va a aprovechar de repetir lo que sucedió en 2020. Tiene que trazar una estrategia en esa dirección, sabiendo que eso se va a dar, y tratar de cometer lo menos pifias posible, porque también los errores, recuerda que Hipólito Mejía perdió en el año 2012 más por los errores que por otra cosa. ¿Y esas pifias de dónde tú piensas que podrían surgir? ¿Del gobierno o del mismo partido? De los dirigentes, que son a su vez dirigentes del partido, que son a su vez funcionarios. Mira, porque estamos hablando, Rafael, a cada momento
Bueno, el PLD fue muy astuto y activó el partido inmediatamente, terminan las elecciones. Todos los días hemos estado hablando del PLD, pero también día por día, semana por semana, vemos la estructuración de Fuerza del Pueblo, que ahora inclusive está preparando 200 y tantos mil miembros para tenerlos distribuidos en todos los centros de votación. O sea, vemos una orfebrería interesante, inteligente y sobre todo activa. Ahora bien, no hemos hablado, salvo que hubo un encuentro de dirigentes que refrendaron la misma plancha directiva en el PRM hace un par de meses para julio pasado. O sea, es lo único que se menciona del PRM. Te pregunto, internamente, ¿qué ves? ¿Qué percibes? ¿Cómo está debidamente la estructura del PRM activada, engrasada, coordinada? ¿Qué sucede con la estructura del PRM a tu juicio? Yo te puedo decir de lo que yo veo desde afuera. Sí, por supuesto, porque yo por supuesto. no estoy en ese partido, no estoy ni siquiera cerca del partido. Yo tengo un trabajo profesional con el presidente. Sí. Pero ellos hicieron una convención a nivel nacional, desde abajo hacia arriba, que salió en los periódicos, en donde eligieron toda la estructura provincial, cambiaron los cuadros y eso se dio de manera muy bien. Yo creo que hicieron ya lo que es previo, no recuerdo cómo yo le llamaba, lo que es previo a la convención. Cambiaron todas las estructuras a nivel nacional, provincial, municipal, etcétera, y escogieron el comité ejecutivo. Acuérdate que lo anunciaron, sí. Ingresaron otras personas nuevas al comité ejecutivo y estuvieron en eso. Ya ellos pasaron esa fase que es en la que está el PLD, que terminó, y la Fuerza del Pueblo, que está en otro proceso organizativo. Y ya los partidos se están preparando en la gatera. Este fue un año de preparación de todos. A los partidos políticos que están ejerciendo el gobierno le pasa un poco, porque a nosotros nos ocurrió que a veces se pueden dormir en sus laureles con los cargos públicos, y eso es algo de lo que deben tener cuidado tanto el presidente del partido, José Ignacio Paliza, como el presidente de la República. Gente que tiene responsabilidades estructurales en las provincias y entonces los cargos están fajados en sus cargos, trabajando y descuidan la maquinaria política. Eso se puede dar. Se dio en el PLD cuando nosotros estábamos en el gobierno y es algo de lo que deben cuidarse ellos también, porque eso se da. Sí, y de las figuras que siempre son preponderantes en esas estructuras políticas, si lo pasamos al argot del béisbol, esos cuarto bates, esos refuerzos fuertes. El PRM, ¿cómo tú miras la cantidad de figuras así fuertes, sólidas, políticamente hablando, como otrora ocurría, veíamos en el PRD, luego en el PLD durante muchos años? Ese staff de peloteros, defensores, ¿cómo los ves en el PRM? Bueno, ahora hay una mezcla, Gregory, porque hay gente nueva, caras nuevas en el gobierno que no en el partido, que no tienen ese peso en el partido como lo tiene doña Milagros Ortiz Bosch o como lo tiene el mismo Bautista, Andrés Bautista, que es del PRM, o lo tendría, ¿qué te puedo decir? El mismo Chu Vázquez en su zona que él controla, etcétera, etcétera. Pero hay gente que está en posiciones públicas que son de la nueva camada que ha entrado al PRM y que no tienen quizás todavía ese peso específico del que tú hablas y que todavía le falta entrenarse en el Estado, le falta entrenarse en lo que es la política, y ciertamente el PRM se ve en una etapa de reconstrucción de ese liderazgo, porque ellos tuvieron una división PRD-PRM y está en ese proceso. Yo pienso que tiene figuras que caen muy bien.
en el gobierno, que por ejemplo está Gloria Reyes, que es una muchacha joven que tiene un gran potencial. Está Yayo Matías, que es un joven que está haciendo un gran trabajo en la Dirección General de Aduanas. Está el joven Juan, que está en Portuaria, muchacho joven también. Sí, que precisamente esta semana fue designado paralelamente de manera en la fiducia de RD Vial. RD Vial. Pues ahí también está el de la juventud, un muchacho bueno. Está también el de Promese. Adolfo Pérez. Adolfo Pérez de León. O sea, tiene una cantera de jóvenes que prometen mucho. Lo que hay que darle la oportunidad de que estén en los medios, porque ahí es que tú te fogueas defendiendo los puntos de vista, no es nada más ejerciendo una función pública. Tienes que salir a los medios a defender lo que tú dices que está haciendo, ¿verdad? A propósito de eso que mencionas, con mucho conocimiento de causa, en ese asiento en que estás, yo he deseado que en más ocasiones puedan estar representantes o del PRM o del gobierno, pero, oh sorpresa, no es fácil sentar como invitado a un representante gubernamental extraño. Pero tú sabes por qué yo me río. Ajá. Porque tú sabes que yo tengo un programa, yo tengo la misma situación. Ah. O sea, sentar a un funcionario. Bueno, tengo la suerte mañana que voy a grabar con el ministro de la Presidencia. Ya. Va a ir. Pero yo no sé quién bajó una línea en el gobierno de que los funcionarios no deben ir a los programas. Yo no entiendo eso. Y debo decir... Gregory, no entiendo eso. Yo tampoco lo entiendo. Y digo algo, no sé si es una indiscreción. Entonces yo no voy a salir a los programas a defender el gobierno porque yo no soy funcionario del gobierno. Yo tengo un trabajo de consultoría. Entonces, le están dejando el espacio a otros, a la oposición. Entonces, no entiendo esa política de comunicación, que no la entiendo, porque nos cansamos en el programa, la coordinadora de llamar aquí, llamar allí, y no aparecen para hablar. Sí, en mi caso yo llamo. Una cosa patética. Sí, en mi caso yo llama también mi coordinadora, Andy, o sea, y no hay forma. Y mira, para ser justo y honor a la verdad, porque tengo ese testimonio, en una ocasión le planteé esa situación a Homero Figueroa, porque es una línea de comunicación, como tú mencionas, y me dice, no, yo tengo ese inconveniente, yo he tratado, pero al mismo Homero Figueroa se le ha hecho difícil. Él mismo me dio la queja. Ah, bueno. Pero así no debe ser. El PRD y el PLD y el Partido Reformista se caracterizaban por sus interlocutores en los medios, eran aguerridos, eran los que llevaban la primacía. Lo son. Porque o sea, yo digo desde el gobierno, sí, desde el gobierno. Sí, porque es que nosotros construimos una estructura de comunicación en donde también esa estructura implicaba la formación de los cuadros voceros que iban a los medios de comunicación a plantear los puntos de vista, porque es la única forma de tener un diálogo directo con la población, con los votantes, y que ellos sean los que, escuchándome a mí o escuchándote a ti o escuchando a aquel o aquel, sabrán discernir entre lo que yo estoy diciendo y lo que no es correcto o es correcto. Pero si tú no sales a defender tus políticas públicas, ¿y entonces? Y hay políticas públicas que esos voceros podrían mostrar. Claro, sí, claro, muchísimas. Porque solamente en obras públicas, por ejemplo, ya en cuanto a infraestructura se refiere, hay 600 y tantas obras. Pero una cosa que yo llevé a un ingeniero, no recuerdo el nombre ahora mismo, que es asesor del ministro de Obras Públicas. Onésimo González, me imagino. Onésimo González, sí. Exacto. Un saludo a mi gran amigo. Gracias por eso. Sí, sí. Y yo le dije, ¿están haciendo todo eso, Onésimo? Me dice, sí, Rafael, y es verdad. Entonces digo yo, ¿pero por qué no lo dicen? Pero también así ocurre en otras áreas. Entonces, la gente, si tú no comunicas, es como que no existe. Si no comunicas, no existe. Entonces, no es nada más publicidad.
o sea, comercial de publicidad, no. Es una comunicación integral en donde combines un poco de publicidad, un poco de comunicación directa de los funcionarios a través del cuerpo de voceros y también por los instrumentos que existen, los canales digitales y los canales que son tradicionales, radio, prensa escrita y televisión, tener una presencia, no dejarle el escenario al contrario. Y eso vale para el PLD, para el PRD, porque el PLD, por ejemplo, el PLD es una maquinaria. La gente, pero el PLD es una maquinaria. Sí, ciertamente. Una maquinaria con experiencia. Mira, y con la experiencia, y hablando de comunicación, me sotorrío, Rafael, escuchándote y teniéndote acá, y te digo lo siguiente, te pregunto, ¿cómo está haciendo su papel de comunicador y de vocero el expresidente Fernández? Porque está en un rol, sí, no sé si es nuevo, pero tiene una presencia permanente, constante, como vocero de su organización. Sí, bueno, nadie discute que el expresidente Leonel Fernández es un gran comunicador y realmente el mejor que puede comunicar las ideas y los planteamientos políticos que salen de la fuerza del pueblo es Leonel Fernández. Eso es indiscutible. Ahora, siempre un líder necesita de alguien que él no tenga que estar dando la cara siempre. Y por eso yo insisto, no hay momentos, y eso lo sabe el líder inmediatamente, y lo sabe a quien él tiene de vocero, quién es que tiene que dar la cara en un momento determinado. En un momento determinado le toca al vocero, al vocero designado. En el caso que yo lo ejercí por muchos años, lo hacía yo. Pero había momentos en que era él que le tocaba. Así debe ocurrir con el PLD. O sea, el PLD lo hace Héctor Olivo, pero hay momentos en que tiene que hacerlo otro dirigente del comité político del PLD. Y así el PRM, el vocero del PRM es José Ignacio Paliza. Y lo hace siempre, y lo hace bien su vocería. A veces delega y lo hace la secretaria general, ¿verdad? La alcaldesa del distrito. Pero siempre el papel de vocería tiene que haber una persona designada para que haga ese rol. En el momento en que la situación es tan relevante que requiere de la presencia del que está más arriba, entonces el que está más arriba sabe que es a él que le toca. Sin embargo, en el caso del PLD hay una situación especial. El presidente del PLD nunca habla, lo digo en sentido generalizado, o sea, nunca, no es que nunca, pero prácticamente nunca sí, se ha tenido exposición con los medios desde hace 2 años acá, desde las elecciones. Pero eso no es de ahora, Gregory, y yo no tengo por qué defender a Danilo. Ya. Pero Danilo siempre ha sido así. No, lo planteo desde el punto de vista profesional tuyo. Sí, pero el expresidente Danilo Medina es un hombre que no es de medios. Ya. Primero porque él no se ha sentido ser de medios. No es como Leonel y como el mismo presidente Abinader. Abinader ataca a los medios, va a los medios, habla con los medios. Y a la gente no lo ha criticado, el pueblo común, los que somos profesionales quizás tengamos otro punto de vista, pero el Danilo Medina nunca ha sido gente de medios, siempre estuvo distante a los medios. Esa es una debilidad en este sistema. Claro, sí. Ya. Acuérdate cuando él era presidente que le criticaban que si era mudo. Sí, nunca. Entonces, no es por ahora. Yo supongo que ahora se recogerá más por la situación misma que está pasando con algunos de sus familiares y es entendible que lo haga, ¿tú entiendes? Pero debe tener un vocero político, el PLD, ahora lo tendrá porque ya al escoger un candidato
Abel habla muy bien, se maneja muy bien, tiene buena comunicación. Vamos a hacer un puntito ahí para hacer la pausa y llegaremos al segmento final de la hora 22 con Rafael Núñez. Interesante conversatorio. Venimos en breve. Rafael, en esta parte final del programa, me gustaría no desaprovechar la oportunidad para que conversemos sobre algo que le atañe, le interesa a la población que muchas veces, escuchando algo desde acá, dice, pero ¿dónde es que está? ¿Cómo es? En este periodo tan especial de gobierno, ¿qué color de gobierno tenemos, de ejercicio gubernamental? ¿Cómo va el país administrado en este tiempo, a tu modo de ver? Bueno, para responder esa pregunta, hay que partir de dónde se inició el gobierno, con muchas dificultades, el país cerrado, el mundo cerrado, con situaciones financieras que el presidente Abinader encontró y después, como decía al principio, la secuela que dejó el COVID-19, el gobierno tuvo que erogar muchos fondos para comprar vacunas. Nosotros tuvimos vacunas de más. En el caso mío, yo tengo 4 vacunas, 2 de Pfizer y 2 Sinovac. Y la población tuvo acceso, como quizá ningún otro país de América Latina, a las vacunas. Pasado esa situación de las vacunas, el presidente tuvo que enfrentarse con el tema de la inflación, que fue mundial y es mundial. Ahora mismo hay una situación, en el momento en que te estoy hablando, hace unas horas, renunció la primera ministra de Inglaterra, de Gran Bretaña. La señora Liz Truss. Liz Truss, que ella se llama Elizabeth, le dicen Liz Truss, de 47 años. Ella es de Oslo, estudió en la Universidad de Oslo. ¿Y por qué renuncia la primera ministra, que es la primera vez en la historia de Inglaterra que un primer ministro dura tan poco tiempo? ¿Es la de más corta duración? Sí, porque hay una crisis en Europa, una crisis, y el Fondo Monetario Internacional, todos los organismos internacionales, Jeff Bezos, todos los empresarios grandes de Estados Unidos están anunciando una gran recesión para el año que viene. Y eso no es fortuito, eso no es solo generado por la guerra entre Rusia y Ucrania, es generado como consecuencia de toda la situación heredada del COVID-19. Sin embargo, la economía dominicana se ha mantenido creciendo. Va a crecer menos para el año que viene precisamente por esos efectos. Entonces el presidente ha tenido que lidiar con todo ese marco global de crisis. Sin embargo, aquí no se han desplomado lo que tiene que ver con la producción nacional. Ya el Banco Central ha manejado el tema de la inflación subiendo las tasas de interés y eso ha comenzado a ceder también. Ha habido un manejo macroeconómico correcto por parte del presidente y su equipo económico, encomiable, porque otras economías se han ido a pique y la inflación altísima, y otros números que ha logrado el presidente tener a nivel local, que realmente es para que nosotros lo valoremos positivamente y el país le pueda dar otra oportunidad si él decide reelegirse, porque ha demostrado tener competencia en los momentos de crisis. Lo que pasó en el este, por ejemplo, con el huracán Fiona, es algo sorprendente. Yo hoy mandé un equipo a grabar desde Higüey hasta Atomayor y el Ceibo, Huimiche, toda esa zona, y vi los videos.
algo increíble. Hay que ver cómo arrasó con las viviendas de miles y el gobierno se ha metido de cabeza ahí. O sea, es otra crisis, unos fondos que hay que buscar para enfrentar esa situación y no desamparar a esa gente. Pero también el desempeño del turismo a nivel local ha sido encomiable, también rompiendo récords de cifras de visitantes en momentos en que otras economías el turismo se le ha caído. Y eso para el año que viene pudiera ser menor precisamente por el entorno internacional. De manera que yo me llevo de lo que del manejo del desempeño de gestión que ha hecho el presidente en momentos difíciles, porque no han sido fáciles, difíciles, y creo que hay que darle un voto de reconocimiento por eso. Y el ciudadano llano, común, el pueblo sencillo que reacciona y da su opinión, el dominicano es especialista en eso, en expresar cómo se está sintiendo, percibe esas eficiencias dije, esas acciones, ese interés, lo percibe, se lo han hecho percibir. ¿Qué piensa, qué siente la población? Sí, pienso que sí, Gregory. La gente sensata sabe que el presidente de la República es un hombre de una alta sensibilidad, de una preocupación legítima que tiene por la gente vulnerable, que quiere hacerlo bien, y en temas particulares que hemos conversado que tienen que ver con lo ético y lo moral. Él ha sido claro en cosas que yo le he planteado, de que la bandera de la ética y la corrupción no la debe dejar caer, y él ha sido enfático en eso. La gente percibe eso. Esa parte ayuda a mejorar la imagen de la República Dominicana, sí, en el que lo ha exterior, por ayudado ejemplo. Incluso con los índices, en los índices de corrupción, la República Dominicana ha avanzado varios puntos hacia arriba de reconocimiento internacional. Entonces, el presidente, en medio de tanta crisis, ha manejado el país. Digo yo, a otra gente se le hubiese caído la economía y se le arma un despelote increíble, que no hubiese tenido una capacidad gerencial. Al presidente lo vemos 18 y 19 horas de trabajo. Yo que estoy trabajando con él de manera profesional, lo veo conectado a las 2 y a las 3 de la madrugada. Y tú le escribes a las 8 y pico y el presidente te responde. O sea, está en una labor titánica, y yo de verdad que no lo conocía. Yo lo conocí en noviembre. Yo no conocía al presidente. Personal, así como tú y yo no conocemos. Yo lo veía por televisión y él me veía a mí, pero no lo conocía. Hay una parte que se puede mencionar que es una observación crítica de algunos sectores, algunas personas, opinadores públicos, de que no mueve como ha debido mover las piezas de sus funcionarios. Sí, esa es. Tú sabes que cuando nosotros estábamos en el gobierno, la gente también decía eso. La gente siempre quiere que estén moviendo la coctelera, tú ves. Y son aspiraciones de algunos sectores o de algunas personas. Y no puede ser necesario en determinado momento como estrategia mover. Pero que tú no puedes mover el aparato administrativo del Estado llevándote desde las señales de los medios de comunicación. Porque si hay una gente que lo está haciendo bien, bueno, tú tienes que dejarlo que siga haciendo el trabajo, pero hay otros que no lo están haciendo bien, hay que moverlo. Rafael, hay una parte que ya se está agotando el tiempo del programa de hoy. Hace unos 10, 12 días leí un tweet tuyo, yo sigo tu cuenta de Twitter, y tú enfocabas, veías con buenos ojos, recuerdo, la propuesta de algún sector, no recuerdo quién, de la posibilidad de que el presidente sea nominado al Premio Nobel de la Paz por su acción y actuación frente a Haití. ¿Puedes explicar eso?
Bueno, sí, era una cuenta que yo sigo que hablaba de que el presidente lo pudieran nominar para el Premio Nobel de la Paz por la defensa que ha tenido en los foros internacionales de que se vaya en auxilio de Haití. Y él lo ha hecho precisamente, y no es el primero tampoco, porque Leonel Fernández lo hizo así. El propio Hipólito también lo planteó en los foros internacionales, Danilo también lo planteó en los foros internacionales. La desgracia que le pasa a Haití nos va a tocar a nosotros negativamente, y nos está tocando negativamente. Nosotros tenemos que saber que si Haití sigue hundido en ese hoyo negro en el que está, eso nos va a afectar a nosotros y nos está afectando de manera directa. Y cualquier presidente que esté ahí tiene que tomar los micrófonos en los foros internacionales y el presidente Abinader de alguna forma lo ha logrado. Pero puede haber mérito por esa acción, por esa gestión, para postularlo al Premio Nobel de la Paz. Bueno, ya si lo postulan o no lo postulan, ya esos son asuntos de esos organismos que tienen que ver con eso, pero nosotros como dominicanos debemos sentirnos orgullosos de que él lo haya hecho, porque, Gregory, esta situación de los haitianos aquí es insostenible y un presidente no puede estar con los brazos cruzados ni con la boca callada ante los organismos que sí son lo que tienen que hacer, no somos nosotros. Nosotros hemos hecho demasiado por los haitianos. Bien. Esa es la verdad. Rafael, gracias por los criterios de diferentes puntos que has expuesto en esta noche aquí en la hora 22, puntos profesionales, criterios de conciencia tuya, un hombre que plantea lo que siente y en lo que cree, y es interesante para el televidente de la hora 22, pues, que podamos tener visitantes como tú. Gracias a ti, Gregory. Para mí es un honor siempre estar aquí. Bien. Sí. Señores, Rafael Núñez ha estado con nosotros en esta edición de la hora 22. Hasta mañana.